Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados y estimadas estudiantes de Taller de Desarrollo Cognitivo 1. Bienvenidos y bienvenidas a esta clase en donde vamos a cambiar ya de tema dentro de la segunda unidad. Dejamos atrás la lógica silogística y entramos en la lógica predicativa, que es la lógica en donde se describe o se describen afirmaciones o negaciones más versátiles acerca del mundo, no solamente inclusiones o exclusiones de grupos, como ocurre con los silogismos. La lógica predicativa aborda una serie de símbolos que se utilizan para realizar procesos de deducción. Y por eso lo que vamos a ver es la deducción natural. Y vamos a definir qué es lo que es a través de un ejemplo. Y el ejemplo es una historia que quiero que lean conmigo. La señora Marta, paciente diabética de 65 años que pasaba por una depresión, es hallada muerta sentada en el living de su casa sin señales de violencia física y sin evidencia de que se haya forzado la entrada a su domicilio. La autopsia revela rastros de niveles elevadísimos de insulina en sus tejidos, lo cual apunta a una sobredosis. Pero la señora Marta llevaba años inyectándose y sabía hacerlo. Esto, damas y caballeros, constituye un enigma policial, ya que no está clara la causa de muerte de la señora Marta. Podría haber sido un suicidio, podría no haberlo sido. Así que consideremos el siguiente razonamiento al más puro estilo de Sherlock Holmes. La señora Marta se suicidó o aceptó inadvertidamente una sobredosis de insulina. ¿Y por qué decimos que aceptó inadvertidamente una sobredosis de insulina? ¿Por qué podría ser esa una de las posibilidades? Porque no hay evidencia de que se haya forzado la entrada a su domicilio. A quien si alguien participó de su muerte, ella lo dejó entrar voluntariamente. Además, no hay señales de violencia física. Por lo tanto, si ella efectivamente fue envenenada, no fue envenenada a la fuerza. Nadie le inyectó una sobredosis de insulina o alguna otra sustancia contra su voluntad. Por eso decimos que esas son las dos opciones posibles. O ella se suicidó o aceptó inadvertidamente una sobredosis de insulina. Pero ojo, no hay una nota suicida. Por lo tanto, es poco probable que se haya suicidado. Pero sigamos, ¿qué más sabemos? Si la señora Marta se suicidó, entonces ella paró la inyección de insulina. Lo cual es obvio, ya que si se suicidó, es ella la que tomó la decisión y ojo, ella siempre supo preparar su dosis de insulina. Por lo tanto, para que haya habido una sobredosis, ella misma tendría que haber incurrido en ella. Y sigamos. Si la señora Marta preparó la inyección de insulina, entonces ella manipuló el frasco. Si la señora Marta manipuló el frasco, entonces estarán sus huellas en él. Pero no hay huellas en el frasco. Por lo tanto, la señora Marta aceptó inadvertidamente una dosis excesiva de insulina. Este es el razonamiento que nosotros podemos construir en base a la evidencia forense que fue hallada en el departamento de la señora Marta. Pobre señora Marta. Ahora bien, si se dan cuenta, un razonamiento de este tipo no es difícil de seguir, pero puede ser difícil de construir. Y una gran pregunta acá es, ¿este razonamiento es sólido? ¿Está bien fundamentado? O, como preguntamos en lógica, ¿es un razonamiento válido? La discusión se facilitaría si traducimos el argumento a una expresión simbólica como la que sigue. Veamos, y veamos por qué. Porque este razonamiento tiene muchos elementos. Y vayamos simbolizando cada uno de esos elementos con una letra. A significa la señora Marta se suicidó. Y vamos a utilizar la letra E para simbolizar el resto de la oración, o mejor dicho, la otra opción.
aceptó inadvertidamente una sobredosis de insulina. Eso significa A, eso significa E. Y seguimos. Acá nosotros podemos considerar que esto es lo que se denomina una disyunción fuerte. A o E, pero no ambos. Porque no puede en nuestro universo haber sucedido ambas cosas. La señora Marta se suicidó o aceptó inadvertidamente una sobredosis de insulina, pero no pasaron ambas cosas. No pueden haber pasado ambas cosas. Si alguien considera que sí, puede expresarlo. Me puede mandar un mail y puede decirme, Alejandro, yo te voy a explicar cómo es posible que hayan sucedido ambas cosas. Ahora bien, asumiendo efectivamente que no pueden haber sucedido ambas cosas, esto es lo que se denomina una exclusión o disyunción fuerte. Lo uno o lo otro, pero no ambos, y lo simbolizamos tal como aparece ahí, con esa pseudo W que separa, o mejor dicho en este caso que une y vincula ambas variables. ¿Y qué es lo que hay después? Acá tenemos nuevamente A. La señora Marta se suicidó y lo ponemos como condición de un razonamiento condicional, o mejor dicho, como antecedente de un razonamiento condicional. Si la señora Marta se suicidó, entonces ella preparó la inyección de insulina. Ella preparó la inyección de insulina, va a ser B. Y esto lo podemos simbolizar en términos de A, por lo tanto, B. Podemos seguir a continuación. Si la señora Marta preparó la inyección de insulina, es B, entonces ella manipuló el frasco, ahora lo indicamos como C. Y esto también lo podemos expresar como un condicional. B, por lo tanto, C. C está en el renglón de abajo. Si la señora Marta manipuló el frasco, entonces, adivinen qué letra le vamos a poner a están sus huellas en él. Exacto, D. Entonces lo que tenemos acá es C, por lo tanto, D. Si se dan cuenta, hay una cadena lógica evidente. Y ahora llegamos a la objeción. Pero no hay huellas en el frasco. Y esto lo simbolizamos como dice ahí, no D, porque es lo contrario de D. Ese guión no se lee como menos D, como ya les había dicho yo en la clase pasada. Se lee como no D. ¿Están sus huellas en él? D. ¿No hay huellas en él? No D. Eso es lo que tenemos. La cadena dice A o E, pero no ambos. A, por lo tanto B. B, por lo tanto C. C, por lo tanto D. Y luego no D. ¿A qué podemos llegar? A que la señora Marta aceptó inadvertidamente una sobredosis de insulina. ¿Y cómo se escribe por lo tanto en notación lógica? Esos tres puntitos. Esos tres puntos significan por lo tanto. Y acá tenemos todo el razonamiento. A o E, pero no ambos. A por lo tanto B, B por lo tanto C, C por lo tanto D, no D, por lo tanto E. Esa es la secuencia lógica. ¿Y para qué nos sirve esta secuencia lógica? Para comprobar si es que el argumento está bien construido o no. Ahora, comprobarlo requiere conocer no solamente la notación, sino que además ciertas reglas que permiten aplicar un cierto procedimiento, a lo cual vamos a ir más adelante. Pero lo importante es que sepan que un razonamiento del lenguaje natural, como está ahí en la columna de la izquierda, que es esta, puede ser traducida a la notación que nosotros tenemos acá en la derecha. Y esta notación nos sirve para hablar acerca de cualquier tipo de razonamiento, para analizar cualquier tipo de razonamiento, porque lo que nos interesa no es tanto el contenido como sí su estructura. Ahora bien, para comprobar la validez del razonamiento anterior, nosotros podríamos hacer la tabla de verdad para cada función lógica, es decir, ese A o E, pero no ambos. Luego hacer la tabla de verdad de A, entonces B. Luego hacer la tabla de verdad de B, entonces C. Y así sucesivamente. Pero si lo hiciéramos, tendríamos aproximadamente, de hecho, tendríamos 32 líneas de información, que eso es mucho.
Así que no se necesita hacer la tabla de verdad de cada una de las expresiones. Hay una forma más eficiente de analizar la validez de esta argumentación. Lo que se necesita para ello son reglas de inferencia, que son reglas que permiten hacer inferencias válidas a partir de enunciados asumidos como premisas. Es decir, son reglas que nos permiten de una premisa extraer la información que nos permita llegar, perdón, no de una premisa, de un conjunto de premisas llegar a la conclusión. Pues bien, ¿cuáles son estas reglas de inferencia? Es decir, formas que se puedan utilizar en una argumentación de tal manera de que ésta sea válida. Hay muchas, pero nosotros vamos a ver las básicas. Y para cada una de ellas vamos a ver su nombre, su abreviación y su forma, es decir, cómo se expresa y cómo se usa en una argumentación de lógica simbólica. La primera de ellas, ustedes ya la conocen, y es el modus ponens, es decir, el modo que afirma, y se abrevia MP. Y su forma es la siguiente. P entonces Q, se da P, por lo tanto puedo asumir que se da Q. Es decir, si se da el antecedente, se tiene que dar el consecuente. Dado que existe el antecedente en la realidad, se va a dar el consecuente. Y veámoslo como un ejemplo. Si bien ya lo hemos ejemplificado antes, no está de más volver a abordarlo. Y pensemos en los grandes exploradores del siglo XVI, como Hernando de Magallanes, primera persona en circunvalar la Tierra. En honor a la verdad no fue la primera, iba con una tripulación y en honor a la verdad, de hecho, ni siquiera llegó de vuelta a Portugal porque murió en las Molucas. Y por lo tanto, quien se hizo cargo de la expedición y que llegó por lo tanto a puerto fue Juan Sebastián Elcano. Pero al final, quien se llevó el crédito fue Hernando de Magallanes. De hecho, en honor a él, nombraron el estrecho más importante de América. Y bien, él perfectamente podría haber pensado de la siguiente manera. Si moviéndome en línea recta vuelvo al punto desde donde partí, entonces la ruta que seguí es circular. Acá P va a ser justamente eso. Vuelvo al mismo punto desde donde partí, siguiendo una línea recta. Y Q va a ser entonces la ruta que seguí circular. Se da lo primero, por lo tanto, puedo concluir lo segundo. Ahora, entre paréntesis, sabemos que ninguna expedición marítima se mueve en línea recta, pero lo vamos a abstraer como si lo hubiese hecho. Pensemos que la Tierra era un único punto en donde no había continentes y que la misión de Hernando de Magallanes describió un círculo perfecto. Y siguiendo ese razonamiento vamos a abordar la segunda regla de inferencia, que es el modus tollens, y que es lo opuesto al modus ponens, y que se abrevia MT. La forma, entonces, es, como ustedes ya vieron en la clase pasada, si P, entonces Q. No se dio Q, por lo tanto, no se dio P. Es decir, volviendo al ejemplo de Hernando de Magallanes, si la ruta que seguí no es circular, entonces no puedo haber llegado al punto de partida. Básicamente eso es. Y como ustedes saben, esta es una de las formas de razonamiento más importantes en ciencia, porque esto me permite derribar una teoría o una explicación hipotética. Si no se dio el consecuente, entonces no se puede dar el antecedente. La relación planteada no es válida. Ahora bien, el condicional también se puede abordar de otra manera, más compleja, y ahí es donde llegamos al silogismo hipotético, SH, y que adopta la siguiente forma. P entonces Q, Q entonces R. Por lo tanto, P entonces R. Y se llama silogismo hipotético porque comparte elementos con el silogismo categorial. Acá, si se dan cuenta, Q vendría a ser el término medio, es decir, el eslabón entre P y R. Y lo podemos abordar a través de un ejemplo similar a los que hemos visto anteriormente. Acá, P y Q van a tener el mismo valor de los ejemplos, o sea, los mismos valores del ejemplo anterior, pero R es nuevo. Y R va a significar me estoy moviendo en un plano curvo. Entonces, el razonamiento es el siguiente. Si, moviéndome en línea recta, vuelvo al punto de partida, entonces
la ruta que seguía es circular. Si la ruta que seguía es circular, entonces me estoy moviendo en un plano curvo. Por lo tanto, si moviéndome en línea recta vuelvo al punto de partida, entonces me estoy moviendo en un plano curvo. Y como sabemos, la Tierra es un plano curvo, particularmente un esferoide. Esto también habría sido válido en un cilindro. Es muy raro pensar en la Tierra como un cilindro, pero en un universo alternativo podría ser que los planetas lo fueran. Como quiera que sea, así funciona el silogismo hipotético. Luego tenemos el silogismo disyuntivo, que se abrevia SD y que adopta la siguiente forma. P y o Q. No se da P, por lo tanto se da Q. Y esto se explica porque si en la declaración se asegura que se va a dar una opción y o la otra, si no se da la primera, necesariamente se tiene que dar la segunda. Y analicémoslo pensando en los profesores y las profesoras de la escuela de psicología. Un profesor de la escuela de psicología va a ser profesor de pregrado o de posgrado. Si a mí me dicen que el profesor X no es profesor de pregrado, puedo asumir con toda seguridad que es profesor de posgrado. De contrario, no tendría ningún sentido llamarle profesor de la escuela de psicología. En quinto lugar, tenemos el dilema constructivo, DC, como la marca de cómics. Y adopta la siguiente forma. Si P, entonces Q. Y si R, entonces S. Se da que P y o R. Por lo tanto, se da Q y o S. Este es más difícil de comprender así a primera vista, pero no es tan complejo. Veámoslo a través de un ejemplo, pensando en una situación veterinaria. A un veterinario le traen un paciente que es un perro, y el gran dilema de los veterinarios es que sus pacientes no pueden hablar y por lo tanto no pueden describir sus propios síntomas. Así que veamos, acá en este caso, P va a significar el analgésico calma el dolor. O no, digamos mejor, el analgésico calma el lloriqueo. Q va a significar hay dolor. R va a significar el antibiótico baja la fiebre. Y S va a significar hay infección. Entonces, en la situación siguiente que les quiero plantear, a este veterinario le llevan un perro que estaba con compromiso de conciencia, es decir, estaba desmayado y estaba con fiebre. En la desesperación, los amos, mientras lo llevaban camino al veterinario, conduciendo a, digamos, una ruta de kilómetros, le dieron medicamentos, pero no están seguros de cuáles, ni cuáles eran sus acciones. Lo importante es que cuando llegó donde el veterinario, ya no estaba lloriqueando, sigue inconsciente, pero ya no está lloriqueando, y ya no tiene fiebre. Entonces el veterinario puede razonar de la siguiente manera. Si al perro le dieron un analgésico y cesó el lloriqueo, entonces había dolor. Y si le dieron un antibiótico y bajó la fiebre, entonces había infección. Entonces pregunta, ¿qué es lo que le dieron al perro? Y los amos, los amos del perro, los humanos del perro, le dicen, no estoy seguro que le dimos analgésicos y o antibióticos. Debo reconocer que no leí cuál era la etiqueta. Le dimos las pastillas y en la desesperación, bueno, se las tragó y ya no tiene ni lloriqueo ni fiebre. Lo que puede concluir el veterinario muy raudamente es que dado que se dio P y o R, se da Q y o S. Es decir, o bien había dolor, o mejor dicho, había dolor y o había infección. Todavía hay que esperar, hay que observar, hay que dejar el perro en observación. Pero ante esta inseguridad, incerteza de qué fue lo que ocurrió, se puede concluir también de manera incierta que se da una cosa y o la otra. Es decir, había dolor y o había infección. Al perro le van a tener que hacer muchas pruebas, yo creo. Lo importante es que esperemos que se salve.
Luego, en sexto lugar, tenemos la absorción. Se abrevia ABS. Y su forma es la siguiente. P, entonces Q. Por lo tanto, P, entonces P y Q. Y de hecho, analizando la forma, les va a quedar claro por qué a mí me carga el nombre que recibe esta regla, ya que no hay en una absorción algo desaparece, por lo menos a simple vista. Acá hay más bien una construcción, se agrega un elemento, mejor dicho, se repite un elemento, en este caso P. ¿Y cómo podríamos nosotros ejemplificarla? Pensemos nuevamente en el razonamiento de Hernando de Magallanes. Nosotros podríamos decir que para él, en su mente, existe la siguiente regla. Si, moviéndome en línea recta, vuelvo al punto de partida, entonces la ruta que seguí es circular. Por lo tanto, si me muevo en línea recta y llego al mismo punto, entonces me muevo en línea recta y llego al mismo punto y la ruta que seguí es circular. Yo sé lo que me van a decir inmediatamente, que este tipo de ejemplo, este tipo de razonamiento no tiene sentido, ya que es sencillamente repetir el antecedente. Y es verdad, pero van a ver un poquito más adelante que esta regla es muy útil. Pero bien, en el terreno de otras reglas un poquito más comprensibles tenemos la simplificación, y que es bastante simple como su nombre lo dice, de hecho se abrevia SIMP. Y acá nosotros podemos ver la forma que es P y Q. Por lo tanto, P. Y también podría ser, por lo tanto, Q. Pero tenemos que escoger una de las dos. Ya que la conjunción es un ilógico. Así que yo sé que si se da una cosa y se da la otra, sé que se da la primera. También sé que se da la segunda. Puedo aislarlas. Puedo separarlas. Veámoslo con un ejemplo. Yo podría decir que P, en este caso, es el presidente es un estafador. Y yo podría decir en Q, el presidente es un chauvinista. Si yo sé que el presidente es un estafador y es un chauvinista, puedo asumir como conclusión que el presidente es un estafador. Esa es básicamente la idea. Ahora a continuación, en octavo lugar, tenemos la conjunción, que se abrevia CONG, y que la forma es la siguiente. P, Q, por lo tanto, P y Q. Y si se dan cuenta, es opuesta a la simplificación. En vez de separar dos variables, uno dos variables. Si sé que se da una y sé que se da la otra, sé que se da una y la otra. Por ejemplo, yo perfectamente podría escuchar o leer en una investigación que la presidenta se enriqueció inexplicablemente durante su mandato. Luego, en otra investigación, yo podría leer que testigos clave que iban a testificar contra ella en un juicio murieron en extrañas circunstancias. Por lo tanto, puedo concluir que la presidenta se enriqueció inexplicablemente y la presidenta tenía enemigos que murieron de manera extraña antes de testificar contra ella. Así de simple. Y finalmente, en noveno lugar, tenemos mi regla favorita, que es la adición, y que se abrevia AD. Y adopta la siguiente forma. Si yo tengo P, puedo asumir con toda seguridad P y o Q. ¿Y por qué es mi regla favorita? Porque es la única regla que es completamente creativa. Me permite añadir algo, cualquier cosa. Es casi como sacar un conejo de un sombrero. Por ejemplo, acá P va a significar esta clase es narrada por Alejandro Fernández. Entonces, si yo sé que esta clase es narrada por Alejandro Fernández, yo puedo concluir que esta clase es narrada por Alejandro Fernández y o que existe un planeta poblado por nutrias roqueras. Absolutamente, por raro que suene. Es decir, es muy difícil que alguien compruebe que haya realmente un planeta poblado por nutrias roqueras. De hecho, es muy poco probable que así sea. Pero yo puedo decirlo, porque ya sé que por lo menos P es verdad. Por lo tanto, puedo agregar cualquier otra cosa, porque la relación es I-O. No puedo agregar una conjunción, no puedo agregar un condicional, no puedo agregar un bicondicional.
sí puedo agregar algo a través de una alternación o una disyunción débil, un IO. Esas son las 9 reglas básicas que necesitamos que ustedes se aprendan para resolver los ejercicios que van a venir un poquito más adelante. Pues bien, ahora que conocemos las reglas de inferencia, estamos en condiciones de hacer una prueba formal de validez. Es decir, probar si un argumento en lógica predicativa es válido o no. ¿Y qué es la prueba formal de validez? ¿Cómo se define? Se define como una secuencia de enunciados, cada uno de los cuales es una premisa de cierto argumento o se deduce utilizando las reglas de inferencia, a partir de los enunciados anteriores en esa secuencia, de tal forma que el último enunciado en la última secuencia es la conclusión del argumento cuya validez se está demostrando. Dicho esto en sencillo, significa que una prueba formal de validez es un conjunto de proposiciones en donde hay premisas y hay una conclusión. Y nosotros podemos, desde las premisas, generar nuevas proposiciones que nos permitan probar la conclusión. Se ofrece una prueba formal de validez escribiendo las premisas y los enunciados que se deducen a partir de ellas en una sola columna y colocando en otra columna a la derecha de cada enunciado su justificación o la razón que se puede ofrecer para incluirlo en la prueba. Es decir, tenemos dos columnas. En la columna de la izquierda están las proposiciones y en la columna de la derecha se anotan las reglas que nos permiten pasar de una proposición a otra nueva. Veamos esto con un ejemplo, ¿ya? Y el ejemplo va a ser la prueba formal del argumento del caso de la señora Marta, que vimos al comienzo, la cual queda como sigue. Les voy a pedir que activen su memoria para que recuerden cuáles son los argumentos que se ofrecieron originalmente. Primero, A entonces B. Segundo, B entonces C. Tercero, C entonces D. Cuarto, no D. Quinto, A y o E. Perdón, A o E, pero no ambos. Por lo tanto, E. Pueden, si quieren, poner pausa y volver a la primera diapositiva y ahí se va a ver qué es lo que significan cada una de estas letras. Pero básicamente a lo que se llegó o a lo que se había llegado originalmente es que la señora Marta tomó inadvertidamente una sobredosis de insulina. Eso era E. Pues bien, ¿cómo podríamos nosotros aplicar las reglas para demostrar que E se sigue lógicamente en este argumento? Lo primero es que podemos afirmar que A entonces C. ¿Por qué? Si tomamos la línea 1 y la línea 2 y aplicamos un silogismo hipotético, podemos concluir que A entonces C. Porque fíjense ustedes. Acá está B y acá está B. Por lo tanto, esto funciona como puente para concluir que A, por lo tanto, C. Es decir, esta proposición proviene de aplicar un silogismo hipotético de las líneas 1 y 2. A continuación tenemos que A, por lo tanto, D. Utilizando ahora la línea 6, que esta es una línea que nosotros creamos, pero que es válida, y utilizando también la línea 3. Si las combinamos con un silogismo hipotético, muy parecido a la línea anterior, tenemos que A, por lo tanto, D. Y a continuación, podemos concluir que no A. ¿Por qué? ¿De dónde sale esto? Esto sale de combinar las líneas 4 y 7 a través de un modus tollens. Porque si se dan cuenta, acá tenemos la primera proposición. A entonces D. No se da D, por lo tanto, no se da A. Entonces ya tenemos que no A. Eso para nosotros ya es seguro. Y finalmente, nosotros podemos demostrar E.
¿Cómo y por qué? Porque si nosotros tomamos la línea 8 y la línea 5, sabemos que, de acuerdo a lo que nos dice la línea 5, se da A o se da E, pero no se dan ambos. Sabemos que no se dio A, por lo tanto, necesariamente tenemos que asumir que E es verdadero. Por lo tanto, la conclusión E se sigue, lógicamente, de las premisas. Y eso, damas y caballeros, fue una prueba formal de validez. Ahora bien, nosotros podemos utilizar conjuntos de premisas, más bien complejas, y utilizarlas como reglas de inferencia. Eso es lo que se conoce como un argumento válido elemental, que es cualquier argumento, es decir, cualquier conjunto de premisas y conclusiones, de un conjunto de argumentos deductivos especificados que sirve como regla de inferencia y puede utilizarse para construir una prueba formal de validez. Dicho esto en simple, como les decía, podemos utilizar un argumento más bien complejo como si fuera una regla de inferencia, dependiendo de ciertas similitudes. Veamos esto con un ejemplo. El argumento A y B, por lo tanto, C, sí, solo sí, D, I o E, en donde luego a mí me dicen, Alejandro, efectivamente se da en la realidad que A y B, yo puedo concluir válidamente C, sí, solo sí, D, I o E. Esto que se ve bien complejo, si se dan cuenta, es un modus ponens. ¿Por qué? Este es el antecedente, que se repite luego acá. Y este, lo que está después de la flecha, es decir, lo que resulta de que se dé el antecedente es el consecuente. Así que si se da en la realidad el antecedente, yo puedo asumir, dado el condicional, que necesariamente se da el consecuente. Así, esto es un argumento válido elemental porque es una instancia de sustitución de la forma argumental válida elemental modus ponens, en donde A y B corresponde a P, C, sí, solo sí, D, I o E corresponde a Q. Cuando a mí me dicen A y B, es decir, lo que está encerrado en el círculo, entre comillas, verde, me están diciendo que se da P. Y yo puedo asumir que se da el consecuente, que en este caso es Q, y que en la columna de la izquierda vendría a ser C, sí, solo sí, D, I o E. Bueno, hasta acá hemos visto lo que es una regla de inferencia, lo que es un argumento elemental válido y cómo estos se pueden utilizar para hacer una demostración lógica. Es decir, la demostración de que una conclusión se sigue de las premisas. Pero yo sé que esto no se entiende por sí mismo. Esta es materia que hace referencia a conocimiento procedimental, es decir, conocimiento de procedimientos. Y esto solo se va a comprender en la medida en que hagamos ejercicios. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. A continuación les vamos a presentar un conjunto de 20 argumentos válidos elementales. Son válidos porque cada uno de ellos tiene exactamente la forma de una de las 9 formas válidas elementales de argumentación que vimos. Es decir, cada uno de ellos es una versión nueva de una regla de inferencia. O lo que es lo mismo, una regla de inferencia disfrazada. En cada uno de ellos determinen la regla de inferencia de la que se sigue la conclusión a partir de las premisas. Y de estos ejercicios, que son más, no es que sean complicados, pero no es llegar y hacerlos, para poder abordarlos, hagamos el primero en conjunto. Veamos este ejemplo. Acá nosotros tenemos A y B, por lo tanto C. Y luego aparece la conclusión. Por lo tanto, A y B, entonces A y B y C. ¿Cuál es la solución? Absorción. ¿Por qué absorción? Porque si sustituimos A y B por P y C por Q, este argumento tiene exactamente la misma forma que P entonces Q, por lo tanto, P entonces P y Q.
Si no me creen, hagan ustedes la sustitución y se van a dar cuenta de que efectivamente acá lo que nosotros vimos es una absorción. Y eso es lo que ustedes deberían hacer. Anotar al lado absorción. Yo no soy muy bueno dibujando con el mouse, pero creo que con esto se entiende. Eso se supone que es una S. Y eso que está ahí se supone que es un punto. Básicamente, ustedes tendrán que anotar absorción, pero no con la letra de un niño de segundo básico. ¿Ok? Bien, pasemos a lo siguiente. Y los siguientes son los ejercicios que están acá. Les voy a pedir que pongan pausa y que los vayan resolviendo. Nuevamente, lo que ustedes tienen que hacer es para cada una de estas, para cada uno de estos, para cada una de estas expresiones, anotar al lado o anotar en una hoja aparte cuál es la regla de inferencia que se utiliza. Entre paréntesis. Acá nosotros tenemos dos guiones juntos. Eso es no, no. No es un error de tipeo. Efectivamente es un no seguido de un no. Esto que tenemos acá, que es un guión un poquito más largo, también es un no. Ahora bien, nosotros les habíamos prometido 20 ejercicios, así que aquí están los restantes. Y recuerden que cada uno de estos es, en el fondo, una regla de inferencia que ustedes tienen que identificar. Las respuestas las vamos a publicar con Paula en el aula virtual. Así que pueden poner pausa y resolver estos ejercicios. Y bueno, ahora que ya dominan las reglas de inferencia, podemos pasar a las pruebas formales de validez. Y creo que es lícito, en este punto, preguntar qué es lo que era una prueba formal de validez. Y la respuesta es que una prueba formal de validez es una secuencia de enunciados, cada uno de los cuales es una premisa, es decir, algo que nos dan, o un enunciado derivado de una premisa, es decir, algo que nosotros podemos construir. De estos enunciados, el último es la conclusión cuya validez se intenta demostrar. Y nuestra tarea será construir esa secuencia para demostrar la validez de los argumentos con los que nos confrontemos. Es decir, demostrar que podemos llegar de las premisas a la conclusión. Por ejemplo, imaginemos que tenemos D entonces E y luego tenemos D y F. Por lo tanto, E. ¿Cómo podemos nosotros demostrar que E se sigue lógicamente de lo anterior? Acá nosotros tenemos una oportunidad que es un modus ponens. ¿Por qué? Porque la conclusión, que es E, es el consecuente del primer condicional. Por lo tanto, necesitamos lograr ese modus ponens. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, anotamos las premisas. De línea 1, D, entonces E. Línea 2, D y F, por lo tanto E. Luego, utilizamos las reglas de inferencia. Nosotros podemos aislar D, extrayéndolo de la línea 2 y utilizando una simplificación, que como ustedes recordarán es romper una conjunción. Tenemos D, y ahora que tenemos D, podemos combinar las líneas 1 y 3 en el famoso modus ponens que estábamos buscando. Y así queda. En la cuarta línea tenemos C, que es lo que queríamos demostrar, y la ruta a través de la cual llegamos fue tomando las líneas 1 y 3 y combinándolas a través de un modus ponens. Esto que hicimos es una prueba formal de validez. El argumento es válido. Ahora viene el momento de la ejercitación. Agreguen dos enunciados para realizar la prueba formal de validez siguiendo las reglas de inferencia. En el ejemplo anterior, ustedes se dieron cuenta de que se agregaron dos enunciados. Es básicamente lo mismo que tienen que hacer acá con estas proposiciones. De la 1 a la 22. Yo sé perfectamente lo que están sintiendo en este momento. Todo esto es muy complicado. No miren de la 2 en adelante, miren solamente la 1. Y traten, anótenlo en una hoja aparte, y traten de indagar
qué reglas son las que ustedes podrían utilizar para llegar a la conclusión y exprésenlas de acuerdo a la notación que les hemos enseñado hasta ahora. Pongan pausa y vayan resolviendo a vuestro propio ritmo. Recuerden, eso sí, que cualquier duda que tengan la podemos ver en la sesión sincrónica de los días martes, jueves o viernes, dependiendo de la sección a la cual ustedes pertenezcan. Y ahora tenemos más ejercicios para que no se aburran, del 23 al 30. Y recuerden, estos se ven más difíciles de lo que realmente son, especialmente el 24, que solo verlo marea. Pero recuerden que lo mejor que ustedes pueden hacer es llevar expresiones complejas a expresiones simples. Piensen que todo lo que está dentro de un paréntesis puede ser simbolizado en una sola letra. E incluso paréntesis que están dentro de paréntesis pueden ser simbolizados por una sola letra. Acá la clave es utilizar la creatividad para llevar las reglas a situaciones que uno conoce. Avanzaremos a la construcción de pruebas formales de validez más extensas, porque los argumentos cuya prueba formal de validez requiere solo añadir 2 enunciados son un tanto sencillos. De hecho, ustedes ya se deben haber dado cuenta de que no es tan difícil. A continuación avanzaremos en construir pruebas formales de validez de argumentos más complejos. Sin embargo, el procedimiento será el mismo. El objetivo para el enunciado final de la secuencia será siempre ser la conclusión del argumento. Y las reglas de inferencia serán siempre nuestras únicas herramientas lógicas. Veamos esto con un ejemplo. Tenemos la siguiente secuencia de enunciados. 1, A, entonces B. 2, A y O, C y D. Y en tercer lugar tenemos no B y E. Esas son nuestras premisas. Y ahora viene la conclusión. Por lo tanto, C. Y ahora lo que tenemos que construir es la prueba formal de validez, que es demostrar que C se sigue lógicamente de las premisas anteriores. No es necesario que las premisas tengan significado. De hecho, si ustedes le asignan significado, eso quizás solo los y las confunda. Así que abstengámonos de hacer eso. Tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo obtenemos C? Tenemos que establecer una estrategia. Y la estrategia necesaria para la demostración de este argumento no es difícil de apreciar, porque tenemos que aislar C. Y si ustedes se dan cuenta, C está por ahí en algún lugar en una de esas 3 premisas. Búsquenla con atención. Ahora que la encontraron, se dan cuenta de que está en una conjunción con D. Pero esa conjunción, a su vez, está vinculada a través de una alternación con A. Y separar C, primero de D y luego de A, va a requerir ciertas acciones. Así que ahí es donde tenemos que establecer nuestra estrategia. Para obtener C, debemos separar la premisa de la línea 2. Para hacer esto necesitaremos no A. ¿Por qué? Porque recuerden que existe una regla de inferencia que nos permite hacer una disyunción, es decir, separar una alternación. Y en una alternación, yo sé que se da una cosa y o la otra. Y sé que si la segunda no se da, necesariamente se da la primera. Por eso, para obtener C y D, necesito que haya una negación de A. Por eso es que necesitamos no A. Y para obtener no A, podemos extraerla de la línea 1 a través de un modus tollens, utilizando no B. Entonces, requerimos no B. Anotemos la expresión acá a la derecha. Acá tenemos el argumento. Continuaremos la secuencia con la cuarta línea de la demostración aplicando una simplificación a la línea 3, es decir, la línea que está acá. Recuerden que en la simplificación tenemos P y Q y sabemos perfectamente entonces que podemos afirmar P por separado y Q por separado. En este caso tenemos no B y tenemos E. Así que podemos no B y no E. Así que por lo tanto podemos afirmar no B y también al mismo tiempo podemos afirmar no E. Apliquemos la simplificación. Y ahí queda no B. ¿De dónde proviene esto? De la línea 3. ¿Por qué? Por simplificación.
Y utilizando la línea 4 podemos obtener no A de la línea 1. Acá está nuestra quinta línea, que ya no es una premisa, ya es un nuevo enunciado, y ahí aparece que esa no A proviene de las líneas 1 y 4, por modus tollens. ¿Por qué? Acá tenemos el condicional, antecedente y consecuente, y acá tenemos la negación del consecuente. Y sabemos por modus tollens que si el consecuente no se da, es porque el antecedente no se dio. Así podemos llegar ahora a que C y D. ¿De dónde sacamos esto? De un silogismo disyuntivo proveniente de la línea 2 y 5. El silogismo disyuntivo es esa regla que yo les decía que permitía hacer una disyunción en una alternación, es decir, separar una alternación. Sabíamos que se daba A y O se da C y D. Y acá nosotros nos damos cuenta de que no se dio A. Por lo tanto, necesariamente se da C y D. Así que ahí tenemos C y D. Y ya tenemos C un poquito más solo, pero sigue acompañado de ese maldito D que tenemos que eliminar. Así que la conclusión podemos extraerla fácilmente de la sexta línea por simplificación. Así que acá tenemos, por lo tanto, C. ¿Y de dónde viene ese C? De la línea 6 por simplificación. Y esa es la prueba formal de validez de esta expresión de 3 líneas que tenemos acá. Ahora bien, es importante considerar que la solidez lógica es el objetivo crítico acá. Una prueba formal de validez sólida, es decir, una en la que cada paso se deriva correctamente y la conclusión está correctamente unida a las premisas por una cadena ininterrumpida de argumentos que usan las reglas de inferencia correctamente, queda de este modo demostrada, incluso si no es tan pulcra y elegante como alguna otra prueba que pueda ser inventada. O lo que es lo mismo, si es que nosotros hacemos muchas líneas y terminamos demostrando la conclusión por una ruta muy larga, no importa. Lo importante es esa demostración, que es la solidez lógica. Vamos ahora a un set de ejercicios de pruebas formales de validez. En cada uno de los siguientes argumentos es posible ofrecer una prueba formal de validez añadiendo exactamente 3 enunciados a las premisas. Deben escribir estos enunciados con cuidado y precisión, y con eso se reforzará vuestro manejo de las reglas de inferencia, lo cual es una preparación necesaria para la construcción de demostraciones más extensas y complejas. Así que recuerden, esto se demuestra añadiendo 3 enunciados a las premisas. Bien, vuestra tarea entonces ahora es generar la secuencia de enunciados que pruebe necesariamente la conclusión de cada uno de estos argumentos. Así que por favor, pueden poner pausa e intentar resolverlos. Y acá hay 2 ejercicios que no cupieron en la diapositiva anterior. Así que por favor tienen que resolverlos, pero también teniendo en cuenta que son ejercicios que se resuelven añadiendo 3 y solo 3 enunciados a cada uno de los argumentos. Una vez que los hayan resuelto, entonces podemos terminar con esta clase asincrónica de hoy. Muchas gracias por vuestra atención.